y justamente sobre este último tema que hablábamos con Indira, es algo de lo que necesito hablar y explayar un poco con evidencia. Porque cuando hablamos de manera genérica sobre racismo y clasismo, hay personas que todavía piensan que esto es exagerado, que esto no existe, que esto parte de un victimismo. Pero eso es fácilmente comprobable que no es así, que parte de expresiones reales de personas que auténticamente se creen en una situación de superioridad por encima de su connacional, de alguien que probablemente comparte rasgos incluso identitarios con ellos, del prójimo, como usted lo quiera ver, pero en resumen, del otro. Tenemos un breve recuento de aquello que ha salido en redes sociales y por más que sea doloroso y horrible tener que verlo, insisto en la necesidad de demostrar con evidencia la brutalidad y la violencia que se ejerce, como bien decía Indira Wilka, de manera visceral, que representa un odio contra aquel que piensa distinto o contra aquel que hay personas consideran inferiores que ellos. Vamos a ampliar un poquito, por ejemplo, aquí, chicas, no lo alcanzo a ver bien, pero era una declaración que utiliza la palabra enfriar. Yo contento viendo mientras enfrían, así, yo viendo las protestas mientras enfrían 100 puneños, pero la presidenta Brígida Curo se tuneó y la queso. Bueno, anticipa entonces nuevamente la presencia de Brígida Curo como vicepresidenta, que yo sepa, la única que tiene data de haberse realizado cirugías estéticas ha sido Dina Boluarte. Y lo más grave no es eso, es la normalidad con la que habla sobre hechos que no son ficticios, que por si acaso ya sucedieron y siguen sucediendo en el Perú. El asesinato indiscriminado de personas en el sur del país, en la región de Puno, o no recuerdan ya historia reciente a los más de 50 que fueron asesinados solamente por protestar o entre ese grupo menores que ni siquiera participaban. Veamos otro, cuando vea gente del sur del país mendigando en las calles, no les den ni que asuman su voto, resentidos y la que los parió. Entonces, nuevamente, alguien que dice, ¿no? Ser una persona empática, pero le desea al otro miseria e incluso trata de individualizar un problema tan grave como es la pobreza, algo sistemático y estructural, para generalizar a todas las personas que por situaciones adversas de la vida tienen que vivir de pedir ayuda a las personas en las calles y desde la crueldad máxima dice, espero que asuman su voto, sabiendo siquiera si esas personas han acudido a votar. Luego otra persona que con mucho orgullo dice, te serraneo, nuevamente utilizando el origen de la sierra como si fuese esto algo peyorativo, algo despectivo hacia una persona. Te serraneo a ti que votaste por el comunismo, votar por esos indígenas, olvidando por completo de qué está compuesto el ADN de muchos de nosotros, quienes son nuestros antepasados, y no solo en historia hacia atrás, sino que las comunidades indígenas existen y resisten en el Perú y tienen derechos y tienen dignidad y no merecen ser discriminadas de esta manera. Solo determina que no tienes aspiraciones de ser alguien más y pertenecer al montón. Voy a leer un par rápidas más para darle pase a nuestro invitado. Tampoco es que sea tan complicado bombardear. Lo dice como si nada. No le importan la vida de las personas en Puno y Ayacucho y desliza como si se tratase de algo humorístico que está bien o que es normal eliminarlos. Claro, las personas más tranquilas y empáticas que vas a conocer en tu vida. Siguiente, por favor. Por favor, si Puno se vuelve a morir de hambre y si el friaje llega, no los ayuden, déjenlos. Nuevamente, una persona que piensa que tiene el derecho a hablar en nombre de una población amplia solo porque quizás votaron diferente o tienen una elección política distinta a la suya
y que esto le da derecho a minimizar una situación que atraviesan de manera constante y frecuente por fenómenos climatológicos adversos, injustos y omite cómo los atraviesa de manera indiscriminada e injusta la pobreza, que hace que no sea lo mismo para personas de cierto lugar geográfico lidiar con esta que, por ejemplo, en otras regiones del Perú. Bien, como esta, lamentablemente tenemos muchas expresiones racistas, clasistas, discriminadoras, de aquel que cholea, de aquel que serranea, como ustedes han visto, que han surgido nuevamente a la superficie con mucha facilidad en redes sociales. Para hablar sobre esto está ya con nosotros Ricardo Cuenca, investigador del IEP, quien también ha venido recogiendo algunas de estas lamentables expresiones. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros en Fuerte y Claro. Tarde, Manuela, muchas gracias por la invitación, un gusto saludarte y bueno, aunque lamentablemente con estos este, posts tan terribles como los que han mostrado, ¿no? Es horrible, Ricardo, y son poquitos, ¿no? No alcanzaría la hora entera de programa para mostrar la cantidad de personas que banalizan este tipo de expresiones racistas, clasistas, que además banalizan delitos de lesa humanidad como las esterilizaciones forzadas y que equiparan todo esto en un contexto político actual. ¿Qué piensas un poco de esto si queremos ser más reflexivos de dónde surge? Siempre estuvo ahí. ¿Por qué sale a la luz ahora? Sí, yo creo que son varias cosas, Manuela, ¿no? Mil disculpas primero por la voz, que estoy con una gripe fuerte, pero vamos a hacer el esfuerzo para que puedan No te comprender. preocupes. Este, a ver, lo primero es que creo que estas manifestaciones racistas, uno, siempre estuvieron en el país. Esto de acá es solo un indicador de una cuestión mucho más estructural, ¿no? Podríamos decir que el racismo ha sido una especie de gran factor que ha hecho que esto que se llama sociedad del desprecio sea todavía más dinámica, ¿no? Es decir, la gente empieza a vincularse, lamentablemente, entre interacciones a partir de ideas racistas o clasistas. Y eso es una característica lamentable de la sociedad peruana, que en momentos electorales aparece con mucha más fuerza, porque es también un indicador de la precariedad de nuestra democracia. Nuestra Ujú. democracia no solo es precaria porque tiene partidos políticos débiles, porque hay crisis de representación, porque tenemos unas reglas del juego que no consolidan la división de poderes, sino que además es una democracia precaria porque nos imposibilita a vivir con el otro diferente de una manera armónica. Entonces, claro, las redes sociales ahora lo amplifican porque todos tienen un gran espacio en la gran plaza pública que es esta Internet, y todos son capaces de poder ofrecer su opinión, y entonces por eso se nota más, ¿no? En síntesis, es una cuestión estructural, es la manera como lamentablemente el tejido social peruano se ha ido Mm. tejiendo, es una evidencia de la democracia precaria que tenemos, y ahora en particular un espacio en el que las redes te facilita poder decir las cosas, aunque muchas veces escondido tras un anónimo, porque eh, puse un mensaje temprano para recolectar información, para armar un archivo y poder escribir algo sobre esto. Recibí muchísima información y la mayoría de ellos vienen de personajes anónimos, ¿no? Sí. En el primer recuento que hago. Entonces, también hay un asunto de las redes sociales que te permite, siendo invisible, poder expresarte de tal manera. Entonces, es una mezcla de varias cosas. Claro, esto que señalas es muy importante porque yo no creo que sea correcto decir que las personas se vuelven racistas o clasistas en las elecciones.
sino que más bien responde a lo que tú mencionabas, ¿no? Un tejido social roto que tiene muy dividida la línea entre yo y los otros, nosotros y los otros, y que simplemente se ampara en que en elecciones puede justificar este odio y este desprecio que siente por el ajeno a través, lo canaliza al voto, ¿no? Yo no lo odio por lo que es, yo lo odio por cómo vota. Ninguno de los dos es legítimo, pero de alguna manera le permite disimular que en realidad carga los 365 días del año con estas preconcepciones racistas y clasistas y que es muy lamentable porque, como decía, incluso, o sea, entre con nacionales que hablan de la identidad del otro y que sobre todo surge con mucho odio hacia elementos peruanos que luego idolatran, ¿no? O sea, me encanta las personas que viven en los Andes para ir a visitar Cusco en mis vacaciones, para hablar de la mística de la montaña o de las comunidades o de los pueblitos, pero cuando estas personas tienen agencia, entonces, o digo que son brutas, o digo que son manipuladas, o digo que los odio porque no saben votar como yo quiero que voten, ¿no? Y esto me hace recordar mucho a un texto que hay que volver permanentemente, escrito por la historiadora Cecilia Méndez, que se llama Incas sí, indios no, en el que el mundo andino se ha construido de tal manera que el apego que se tiene es de este mundo andino antiguo. Sin embargo, la vida contemporánea de los Andes Mm, termina siendo un lastre para a quienes creen que va en contra de el desarrollo, de la modernidad, eh, del progreso, ¿no? Y entonces, así como hace algunos años el presidente García, sin ninguna pudor, pudo escribir unos artículos en la trilogía del perro del hortelano, ahora eres capaz de poner un tuit diciendo que la vicepresidenta de la lista de Juntos por el Perú es un adefesio humano, porque no hay ningún pudor más porque lo que se hace es demostrar que esto que está acá me incomoda, esto que estoy mm, teniendo enfrente va en contra de lo que yo creo, que además es una situación en la que yo, en una posición de poder, creo que debería hacerse, porque el racismo tiene como varias, varias líneas para poder mirarla, ¿no? La más conocida es esta idea de superioridad e inferioridad. Es decir, ujú. yo creo que soy una raza superior, estoy mejor educada, estoy mejor preparado para hacer cosas, por eso hacen bromas con que no tienen oxígeno y no piensan, ¿no es cierto? Hay un eje de superioridad e inferioridad, pero también hay un eje de poder, ¿no es cierto? Y es cuando allí, donde yo he tenido una situación de privilegio, ejerzo un poder sobre el otro y aquel que no tiene capacidad de ejercerlo está subalternizado, casi siempre vinculado a cuestiones raciales. Y entonces, Claro. por donde lo ves, digamos, hay unas estructuras que hacen que el racismo sea eso, ¿no? Este sistema de ideas y de prácticas que legitima una jerarquía en función a la raza o a cuestiones étnicas. Clase, al Ese dinero, al sistema de posible. ideas es el que hace que no podamos efectivamente funcionar si no es en esta dinámica social del desprecio, ¿no? Que es la manera como hemos aprendido a convivir con como sociedad, ¿no? Sí, y también un factor importante, ¿no? Recuerdo un poco de dónde venimos los cholos, de Marco Avilés, que habla también de todo este factor migratorio y cómo muchas veces es tan fácil que una persona que accede a ciertos privilegios se olvide de quienes lograron que los obtenga sin tener acceso a estos por mucho tiempo. Por ejemplo, ¿no? Hablo de manera específica, la clase obrera, trabajadora, que con mucho esfuerzo logra enviar a sus hijos a la universidad
y que luego estos hijos entonces automáticamente acceden a estatus, a educación y desde ahí olvidan un poco el tema de dónde proviene, ¿no? No solo la línea familiar, sino de nosotros como sociedad en conjunto, de una sociedad que mayoritariamente no ha tenido tan fácil el acceso a la educación o a derechos básicos como agua, saneamiento, vivienda digna, etcétera, y que apenas alguien puede subir un pequeño peldaño en esa situación que tú mencionas de jerarquía, se siente con el poder de discriminar al otro. Y por eso, Manuel, es tan importante atender el tema del racismo como una característica estructural de la sociedad peruana, ¿no? Porque, claro, ahora todos nos indignamos en ver estos mensajes. Por supuesto que hay que indignarse por ello. Eh, pero este asunto es mucho más que unos mensajes. Es la manera Sí. como estamos aprendiendo a organizarnos como sociedad, a funcionar como sociedad. Y si no hacemos algo, esta situación, otra vez, esta dinámica del desprecio como forma de interactuar de las personas, va a continuar y solo crecer. Y esto va siempre para peor, ¿no es cierto? Porque eh, imagínate, pasado este periodo electoral, estos mensajes desaparecen, pero no desaparecen las estructuras racistas. No, Esas no, no, no. permanecen y son donde se asienta la sociedad. Y por eso es importante trabajar en el fondo de eso. Por eso es importante trabajar, traigo agua para mi molino, con los temas educativos, en la formación ciudadana, en el enfoque de género, en el enfoque intercultural, en todas aquellas cosas que forman parte de la formación de los sujetos políticos, porque finalmente todos somos sujetos políticos, no necesariamente políticos partidarios, pero sí políticos en tanto interactuamos con el otro y negociamos un conjunto de intereses en la sociedad. Ese es el problema si no atendemos el racismo desde, por ejemplo, la educación, porque puede acabar la coyuntura, pero como esto es una cuestión tan estructural, ese Arraigada. mismo comentario que ahora aparece por una elección es el mismo comentario que hago cuando creo que alguien no tiene ningún derecho porque tiene una jerarquía menor a pararme porque me pasa una luz roja o insulto al serenazgo racialmente. Eso mismo ahora está amplificado por las elecciones, porque es una muestra de la democracia precaria. Pero esto es un asunto permanente que hay que atender. En esa misma línea, Ricardo, para cerrar, independientemente de quién salga elegido, sea Roberto Sánchez o sea Keiko Fujimori, ¿qué tendría que tener en cuenta dentro de su plan de gobierno, o mejor dicho, de su visión de país para eliminar o por lo menos tratar de trabajar para reducir esta visión tan divisionista y tan, reitero las palabras porque son las que hay que usar, racista y clasista, de cómo nos percibimos los unos a otros? ¿Alguna idea de lo que podrían empezar a trabajar? Para empezar, una cuestión que parece una verdad de perogrullo o algo que ya está sentado, pero creo que no es necesariamente así, y es que los gobernantes tienen que saber que van a gobernar un país fracturado y por lo tanto cada decisión que tome tiene que estar pensada en la idea de soldar esas fracturas, porque en caso contrario los gobiernos siempre van a fracasar, aun cuando haya crecimiento económico como en décadas pasadas. Fuimos un país más rico, pero no un mejor país. ¿Por qué? Porque yo creo que las fracturas de la sociedad peruana tienen que ser el objetivo principal del gobierno. Gane Sánchez o gane Fujimori, la mitad del país está en contra. Y si uno mira más en detalle, si gana Fujimori, el resto del Perú, salvo Lima, no está con ella. Y si gana Sánchez, Lima no está mayoritariamente con él. Por lo tanto, si no pienso en las fracturas como un elemento central en las decisiones que tenga que tomar, políticas, y luego aplicarlas a políticas públicas,
probablemente vamos a seguir en esta situación tan precaria de la democracia, de la política, del desarrollo que tenemos, porque creo que hay que decirlo claramente, somos una sociedad muy precaria, somos un sistema político muy precario, somos un sistema económico precario. Y por lo tanto, si no atendemos eso, vamos a aprobar con 11 nuestra vida cotidiana y creo que eso no es lo que queremos. De acuerdo, Ricardo. Muchísimas gracias por estas reflexiones tan valiosas y coincido plenamente contigo en que no hay que dejar de incidir en la importancia de la educación como núcleo central para combatir este tipo de brechas tan grandes que tenemos en el país. Muchas gracias, Ricardo. A ti, Manuela, muchas gracias. Ha sido Ricardo Cuenca, investigador del IEP, y con quien coincido plenamente en algunos de los análisis que hemos podido hacer en este breve espacio, porque es un tema sumamente amplio. El racismo, el clasismo, la discriminación que parece emerger de manera violenta a raíz de las elecciones no es nueva. No son personas que se convierten en racistas o clasistas, son personas que conviven con esta concepción del otro como alguien jerarquizado, a quien ven como alguien inferior y por quien sienten profundo desprecio. Desprecio que de alguna manera está en una amalgama de lo que también representa su propia identidad, identidad que rechaza, porque muchas veces ese odio se canaliza a través de insultos a el lugar de origen, a la etnia de las personas, a su apariencia física. Hemos visto cómo nos serraneamos, nos choleamos los unos a otros y pese a que no hay que quedarse en la superficie del mensaje de sí, todos somos iguales, evidentemente sí hay que profundizar en que no se puede pensar siquiera construir una nación donde no somos capaces de vernos como seres humanos con los mismos derechos, la misma dignidad y la misma capacidad de tomar decisiones en un contexto como en el que estamos, el electoral. En estos contextos, el voto del otro aparece como solamente, meramente una justificación a través de la cual encuentro una manera de canalizar ese odio, ese racismo, esa discriminación, porque me parece más válido justificarlo en que no sabe cómo votar, me parece un bruto y tengo mis razones políticas para decir lo que digo. Bueno, no justifica en lo absoluto y no deja de ser grave y además no deja de ser delito, que creo que es un ángulo importante en el que a veces incluso desde el periodismo nos olvidamos en incidir. La discriminación es un delito. Felizmente, desde hace algunos años se ha considerado que atenta contra los derechos humanos y por ende debe estar incluido en el Código Penal. Ojalá hubiese, no soy una persona punitiva en esencia, pero ojalá hubiese mayor certeza con respecto a lo que significa que la discriminación sea un delito y a las consecuencias que esto puede tener para una persona que a diestra y siniestra discrimina, humilla, trata, maltrata a quien no piensa como ellos o a quien en elecciones se atreve a votar distinto. Para finalizar, nada más, quería decir que esta no es el único sesgo racista, discriminatorio, clasista, sino que muchas veces el sesgo es también misógino y esencialmente violento. Me refiero a un tuit que emitió ayer quien aún es congresista, el congresista Lizar Saburu, que responde a una mujer con una opinión política, con lo que ustedes están viendo en pantalla, que por supuesto yo no puedo ni siquiera repetir de la náusea y la repulsión que me causa que una persona, que un ser humano, pero peor aún, que una autoridad nacional se exprese de esta manera en una red social
y le responda así a una mujer, porque además lo que está haciendo en su respuesta es banalizando y normalizando la violencia sexual e incluso mofándose de esta, deseando que le suceda, que le pase a una mujer que tiene una posición política distinta. Esto es de lo que tenemos que deshacernos, sea quien sea que salga elegido. Eso es lo que nos tiene sumidos en un lugar de tanta polarización. Esta violencia que se ejerce desde todos los ángulos que hemos visto en este programa contra aquel que tiene una postura distinta. No es posible, además, que esto pase como si nada. Evidentemente ya la legislatura prácticamente está terminada, nadie le va a abrir un proceso al señor Lizar Saburu, pero conforma, es parte, y eso hay que decirlo, es parte del entorno cercano de Keiko Fujimori, quien podría ser elegida nuestra próxima presidenta, encima la primera presidenta mujer elegida en las urnas. Y es muy triste pensar que esto es lo que nos espera a las mujeres, que su entorno va a hacer esto y la normalización de este tipo de violencias. Es francamente lamentable y debería ser la candidata, la primera, en deslindar de este tipo de posturas y salir a condenar la violencia sexual.